Este video es el correspondiente al primer parcial de la materia de pensamiento sistémico. Eh, los integrantes son Javier Riascos y mi persona Viviana Hurtado. En esta primera parte les voy a hablar de un diagnóstico de la industria del valle con referencia al río Cauca. Más adelante vamos a ver una propuesta ecológica industrial para el agua y finalmente vamos a hacer un análisis de la caja de herramientas que correspondía analizar del libro de la revolución necesaria y de la película Océanos. Bueno, para recordar un poco cómo se dio lo de la ley PAES y todo esto con referencia al río Cauca, entonces hace unos años, el 6 de junio del 94 ocurrió un gran sismo que lo que hizo fue desbordar el río Cauca. Entonces hubo muchas muertes, muchos daños en infraestructuras y aumentó la pobreza en esa región. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno lo que hizo fue crear esta ley que propendiera a la inversión en esta zona y con esto pues mejorar muchos de los ámbitos que ahora les voy a mencionar que ha beneficiado la ley. A partir de esta ley se quedó exento de pagos de impuestos y toda esa clase de aspectos tributarios que correspondían pues legalmente. Todas estas empresas quedaron exentas de pagarlos. Empresas de sectores agrícolas, de turismo, industriales, manufactureros, etcétera, todas aplicaban para esto. Y después, de acuerdo al año en que las empresas pues fueran a establecer su organización allá, se les daba cierto porcentaje para la exención de los impuestos. Es decir, en el primer año se le dio una exención del 100% pues del pago de impuestos a las empresas, al año siguiente o a los 5 años era el 50%, el 25%, etcétera, y la ley cubre pues una vigencia como de 10 años y más. Entonces aquí están recopilados pues los eventos, los eventos más importantes pues que con esta ley se han beneficiado, y con respecto a esto es que realizamos nuestro diagnóstico. Una importante anotación fue la transformación del aparato productivo. Se había notado que con con todo lo del sismo y esto que pasó, o sea, ya ese sector quedó en condiciones de mucha pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Al haber pues ofrecido esto, se atrajo mucho a la inversión de microempresarios y grandes empresarios que pudieran aprovechar este beneficio. Entonces, con esta atracción a la inversión hubo una transformación del aparato productivo porque aumentó mucho la producción y la relación entre muchos sistemas y sectores que ahora les voy a mencionar, que fueron nuevos en la industria y que se acercaron a hacer negocio acá. Muy importante fue que hubo mejora en la calidad de vida, debido a que, como ya les he mencionado, pues ya había mucha pobreza en este sector. Entonces, ¿qué pasa? Al haber pues negocios y esto, aumenta la calidad de vida de toda la región del río Cauca y eso. Bueno, los municipios, los principales pues donde que se ven beneficiados son Puerto Tejada, Toribio, todo el sector relacionado con los alrededores del río Palo, el río Páez y el río Cauca, son los principales beneficiados. De las grandes ventajas, entonces, podemos seguir mencionando la generación de empleos. Hubo un gran aumento en esta parte. ¿Esto qué pasa? Esto se da como incentivo para el fomento de la actividad económica, y esto genera modernización del aparato productivo de la región. Pues leyendo informes y toda la información necesaria para poder realizarlo, encontramos que a partir de esta ley se aumenta el Producto Departamental Bruto del río Cauca. El Valle del Cauca se vio altamente beneficiado por esta ley, ya que esto permite mostrar un gran proceso de industrialización que mejora
mejora y aumenta las posibilidades de la ciudad. Entonces también hay que anotar que hubo gran aumento en las exportaciones e importaciones, porque se requería entonces ya, o sea, hacer como intercambios, aprovechar esa exención de impuestos y aprovechar que se podían traer maquinarias, toda clase de recursos de otras partes sin incurrir en grandes costos. Podemos encontrar también que hay un cambio estructural en la economía caucana, y esto que va a permitir la diversificación de la persona. Continuando con lo que decía, entonces con la ley PAES hubo un cambio notorio estructural en la economía caucana, lo que permitió la diversificación de los sectores. ¿Por qué? Aparecen unos subsectores que no estaban antes, como por ejemplo el de la elaboración de alimentos y bebidas, fabricación de papel y cartón, fabricación de caucho y plásticos, fabricación de sustancias y productos químicos, y algunas actividades de impresión y edición. Y pues concluimos que hubo más dinamismo en el comercio exterior. También averiguando nos encontramos que con referencia a la influencia de esta ley al agua y al aire, se han realizado estudios estadísticos que por medio de pruebas de hipótesis y cosas por el estilo, han concluido que no hay evidencias significativas para decir que la ley PAES ha contribuido a la desmejora o al aumento pues de los residuos y del agua y la calidad de vida del aire. Es decir, el agua y el aire, pues no ha sido muy notorio el efecto de esta ley y la implantación de las empresas con esa ley. Y algunas de las desventajas que podemos encontrar al haber aplicado esta ley es que había mucha deficiencia en personal calificado. ¿Qué quiere decir esto? En el sector del Cauca y todo ese territorio por allá, no había personas calificadas, o sea, profesionales, para ser aptos para trabajar en estas empresas que eran de grandes inversionistas y que pues requerían cierto nivel de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Por esta parte se ve una desventaja, porque las personas mismas del Cauca no se vieron beneficiadas para poder trabajar allí, sino que buscaban eran personas de aquí de la ciudad de Cali que fueran a trabajar allá, porque pues aquí en Cali sí hay más gente, más profesionales, tecnólogos, etc. Entonces, por este lado, pues en el sector del Cauca sí hubo como un gran rechazo hacia ese lado. Y otra es que no cambien nada los salarios, con esto nos referimos a que antes del sismo y después del sismo, los salarios de las personas que trabajaban allá son exactamente iguales. Las personas que ganaban poco siguieron ganando poco, y las personas afortunadas que ganaban más pues seguían ganando más. Había una sectorización pues salarial que no benefició a muchos, pero pues en general sí benefició a lo que es pues esta parte del Pacífico y del aumento pues del comercio en la región. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasará con las empresas una vez los beneficios tributarios se marchiten. ¿Será que las empresas, con toda esta cantidad de beneficios que han obtenido, están preparadas para de un momento a otro empezar a pagar toda una cantidad de impuestos con el que antes no contaban? Pues la respuesta a esto es que hay que seguir en un continuo análisis y en una continua evaluación del proyecto para que la ley siga vigente y puedan seguir habiendo las mismas ventajas que hasta ahora hemos encontrado que nos genera la ley PAES a todo el Valle y el Cauca.